Bueno, 11:15 de la noche. Milagros Valverde, Milagros, mi tocaya, era una niña, una jovencita que tenía 21 años, que estudiaba Derecho en la Universidad Católica, una alumna muy aplicada, que lamentablemente ese día fue a la discoteca Utopía y no regresó. Su papá, el señor Roberto Valverde, no se ha cansado de luchar por encontrar justicia. Él y varios padres de Utopía siguen batallando, ¿no es cierto? Ellos nos han dicho varias veces que el Poder Judicial no funciona y lamentablemente han pasado por un vía crucis. Hasta que sea justicia, espero, y desde ya le digo al señor Valverde que yo, y creo que somos varios los periodistas y varios los peruanos, no nos vamos a olvidar de estos chicos. Porque el día que nos olvidemos de los jóvenes de Utopía, y por supuesto de otras víctimas también que hasta ahora no encuentran justicia, habremos perdido no solo nuestro espíritu solidario, sino que habremos perdido nuestra capacidad de indignación. Lo que le han hecho a los padres de Utopía no se le puede hacer a nadie. Hoy día le voy a dar la bienvenida al señor Roberto Valverde. ¿Cómo está, señor Valverde? Muy bien, Milagros, muy agradecido por las palabras que acabas de dar. Son testimonio de que eres una periodista a carta cabal. Muchas gracias, señor Valverde, pero a mí me preocupa lo que les pasa a ustedes los papás. Primero que nada, me he ido enterando poco a poco que ustedes son un grupo muy unido, pero también muy sufrido. Hay varios papás que ya no están aquí. Es muy cierto lo que acabas de decir. Si no hubiésemos sido unidos, yo no estaría sentado acá y el caso Utopía estaría olvidado, como muchísimos otros casos en la historia de accidentes por negligencia en el Perú. Mira, este es un informe de la Defensoría del Pueblo y para este año se proyecta por estadística en el tiempo 73.000 accidentes de tránsito y no menos de 3.600 muertos. ¿Es posible que en una sociedad que se llama civilizada puedan haber estas cifras como referentes de la seguridad? No, son cifras espantosas. Lo que ocurrió en Utopía es una micro representación de esta barbaridad en números. ¿Por qué te voy a explicar? Porque se gastó en todo, menos en lo más importante que es en la vida. Y lo que es más terrible en todo este proceso, el Ministerio Público ha sido el mejor defensor, y acá lo digo públicamente y me está escuchando muchos peruanos, el mejor defensor de los responsables de las 29 vidas. Los padres de Utopía, ¿por qué hemos insistido? Porque vamos y hablamos con jueces, vocales y fiscales y les exigimos como corresponde el cumplimiento de la ley, se sienten resentidos, se incomodan. ¿Qué es esto? Si no quieren ser jueces, que dejen pues el Poder Judicial. Claro, ¿por qué están ahí? ¿Por qué? Yo quiero que nos explique de manera muy didáctica, porque hay quienes ya no terminan de entender el caso Utopía. ¿Por qué 10 años después no sea, por ejemplo, no Asís Solajov, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes responsables, ni siquiera ha sido extraditado, ni mucho menos? ¿Qué es lo que ha pasado con ustedes? Primeramente, vamos a precisar por qué el Asís Solajov tiene responsabilidad punible en este caso. ¿Por qué, Milagros? Porque era director. Aquí está la ficha, la ficha en la que en registros públicos todo el mundo puede acceder a ellos, y te la alcanzo ahora. El señor Alan Asís Solajov era presidente de Inversiones García Norte, que era la empresa que conducía la discoteca. La dueña de la discoteca. La dueña de la discoteca. Okay. Pero la condición de director es la característica fundamental de su responsabilidad, porque la ley de sociedades dice que los directores son los responsables. A una empresa no se le puede meter presa. ¿Quién responde por la empresa? El director. El gerente, por supuesto. ¿Y por qué él no fue procesado? Aquí viene, porque nunca se ha querido entender esta figura y la Fiscalía ha mentido al país, ha mentido en su función, la primera fiscal, diciendo que él era accionista. Los accionistas no son responsables.
Los accionistas de Telefónica, en miles que hay en el Perú, no responden si se cae una antena de la compañía de teléfonos. Definitivamente no. ¿Quién dirige? El directorio. El directorio decide, el directorio hace y deshace. Pero es más, mira, por orden del juez del primer juzgado penal de Lima, se abrieron las cuentas de la discoteca y no se movía un centavo a menos que el señor Alan Asisolajov no interviniese. Entonces, él era director ejecutivo, mandaba así y deshacía en la discoteca de Utopía. ¿Cómo no va a ser responsable de 29 vidas? Ya, pero hay datos que yo no termino de entender. Por ejemplo, señor Valverde, el juez Martínez Maraví ha tenido 1.500 días en su escritorio los expedientes. Eso es un escándalo mayúsculo. ¿Pero cómo es posible esto? Vamos al tema del amparo entonces. Cuando se nos despoja del juicio por un habeas corpus que presenta el tristemente célebre Alberto Quimper, un habeas corpus irregular en el que no se nos cita, no se cita a los fiscales, no se cita procuradores. ¿Cómo logra que ese habeas corpus sea? Eso tendrían que explicarlo la jueza Sánchez, Margarita Sánchez, cómo es que no permitió que nosotros fuésemos a defendernos, cómo es que sacó esa resolución sin haber citado a las partes como corresponde. ¿Usted sospecha de una citada? Yo sospecho de todo. Pero yo no puedo decirlo, la estoy emplazando públicamente y diciéndole, usted ha procedido incorrectamente, y ella no podría rebatir esto. La noche pasada, hace varios días, yo estuve entrevistando aquí a Javier Vallerriestra. Él fue uno de los que escribió el dictamen de este famoso habeas corpus. Él colaboró. En el habeas corpus, y eso está clarísimo. Sí, ya, pero él me dijo que, bueno, ustedes no lo buscaron, pero que está llano a ayudarlos. Desde ya le quería decir eso, que, Yo aquí públicamente le agradezco al señor Vallerriestra porque todos tenemos la oportunidad de corregir un error. ¿Sabe usted quiénes no cambian? Dios y los animales. Y el señor Vallerriestra con esto está demostrando hidalgamente que hay un tema mucho más profundo que ese habeas corpus, que se llama justicia, y la justicia es el tema fundamental. ¿Por qué no han sido, señor Valverde, por qué no? Eso es importantísimo lo que acabas de decir. ¿Por qué no han sido justos con ustedes? ¿Qué es lo que cree que ha pasado en el Poder Judicial? Así, en concreto. El Poder Judicial tiene un tema muy importante que explicar al país, a la sociedad. Es la manera como procesa las cosas. Es tan lento, los plazos no se cumplen. Pero 10 años es un montón. Esto reglamentariamente debió ser 1 año y medio, 2 a lo más, 10 años, 12 ya, porque esto comienza en el 2002 al 2012, 10 años. 10 años. Es una grosería, es una barbaridad. Es un atentado, obviamente. Así es. Ahora, pero tú me has preguntado, ¿por qué Asisolajov no está procesado? Sí, ¿por qué? Asisolajov no está procesado porque el Ministerio Público ha hecho lo imposible para aguantar su proceso. Y cuando ya no pudieron aguantarlo más, tuvieron que soltarlo, y se inicia el juicio a Asisolajov, estando para terminar, estando para sentencia, quiere decir en la última etapa, aparece esta persona que se jacta de hacer faenones y decide presentar un habeas corpus, diciendo que no sabían de qué lo acusábamos. Señor Quimper, lo acusamos de 29 vidas, de eso, bien claro, porque es responsable de lo que ocurrió. ¿Qué siente usted por Alberto Quimper? Vergüenza grande, pena como un ser humano puede degradarse hacia esos niveles. Eso es degradar. ¿Impotencia? No, de ninguna manera. Ya ha estado 36 meses guardado y es bastante para su edad. Ustedes, los papás, ¿van a seguir luchando hasta el último día de sus vidas porque se haga justicia? Es fundamental, no tendría sentido. Y ojalá las ondas de este canal puedan llegar hasta el cielo y nos escuchen los jóvenes y nos escuchen los 8 padres que están ya en la eternidad, que no vamos a ceder
que no vamos a transigir, que no vamos a aceptar ninguna otra cosa que no se llame justicia. 8 papás de este grupo numeroso, son 29 chicos, 29 familias. 8 papás han muerto.